Bueno, soy Amalia Gaso Sánchez, residente de farmacia del Hospital Miguel Servet, y mi trabajo es sobre la evaluación de seguridad de los nuevos anticoagulantes orales. Como objetivo principal se propone este trabajo para describir la frecuencia de las complicaciones hemorrágicas en pacientes tratados con nuevos anticoagulantes orales. Y como objetivos secundarios, describir las características de los pacientes tratados con nuevos anticoagulantes, comparar la incidencia de hemorragias entre los distintos fármacos anticoagulantes y analizar los factores que influyen en la aparición de complicaciones hemorrágicas. En cuanto a material y métodos, primero hablaré del tipo de estudio, después de los pacientes, luego fuentes de datos consultadas, el tipo de variables y el análisis estadístico. En cuanto al tipo de estudio, es un estudio observacional descriptivo de ámbito hospitalario unicéntrico. Los pacientes, en cuanto a criterios de exclusión, pues de edad superior a 18 años, en tratamiento con AVK, dabigatran, apixaban o rivaroxaban, y con algún evento hemorrágico que haya conllevado visita al servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet. Y como criterios de exclusión, pues la suspensión del anticoagulante oral antes del evento y con un tiempo superior a la semividad del fármaco, en tratamiento exclusivo con heparina y atendidos en el servicio de urgencias, pero del Hospital Materno-Infantil. En cuanto a las fuentes de datos consultadas, pues primero del programa de gestión de la historia clínica del servicio de urgencias, que es el PCH, de la receta electrónica y de la historia clínica. Tipo de variables, pues por un lado variables demográficas, variables clínicas y variables relacionadas con el evento hemorrágico. En cuanto al análisis estadístico, por un lado se ha realizado un análisis descriptivo, por otro comparativo, realizando un chi cuadrado y el test de Kolmogorov-Smirnov, realizando la comparación de las medias según la prueba de TD-Student. Y luego también se ha realizado un pequeño análisis multivariante. También se han calculado las incidencias de los eventos hemorrágicos a partir de todos los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales del sector 2 de Zaragoza. Ya pasando a la parte de resultados, pues primero voy a hablar así por encima de la población en tratamiento con anticoagulantes orales, de los eventos hemorrágicos, de las características demográficas y clínicas de los pacientes con eventos, las características luego ya desglosadas por fármaco anticoagulante oral recibido y por último los factores influyentes en la aparición de hemorragias. En el sector 2 de Zaragoza, en el periodo de estudio hubo 9.523 pacientes con algún anticoagulante oral desde el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015. La media de edad fue 78,53 años y no se halló significación estadística con la variable sexo, pero sí con la edad. Aquí se pueden ver los fármacos anticoagulantes por grupo de edad, que en todos los casos, bueno, en el AVK y en el apixaban aumenta con la edad, y en el rivaroxaban y dabigatran es mayoritario en el rango intermedio de edad. Luego, respecto a la frecuencia de anticoagulantes, pues AVK en la gran mayoría, 78,78%, rivaroxaban 9,10%, dabigatran un 5,98%, apixaban un 4,09% y más de un anticoagulante oral, pues un 2,02%. En cuanto a los eventos, pues de esos 9.523 pacientes, 299 sufrieron algún evento, 3,13%, sumando un total de 371 eventos porque hubo pacientes con más de uno. En la tablita esta de aquí abajo se puede ver por sexo los eventos sufridos. Los hombres sufrieron más eventos hemorrágicos que las mujeres, esto salió significativo, y por edad también los eventos padecidos, pero en este caso no salió significativo. Y luego, a priori se podría ver que las hemorragias observadas mayoritarias fueron las hematurias, pero si se suman las gastrointestinales fueron superiores a las hematurias, que serían las rectorragias, melenas, hemorragias digestivas, hematemesis y diarreas con sangre y otros tipos de hemorragias digestivas, y superiores a las hematurias. Un 54,77% de los datos de Hasbled, que es una escala que calcula el riesgo hemorrágico, fueron entre 3 y 4, lo que indica elevado riesgo de hemorragia. Un 84,90%, que también es una cifra muy elevada, tuvieron una escala Charles-Bach de más de 2 puntos, lo que también es coherente porque todo el mundo estaba anticoagulado. Y la escala Charlson, pues el 87,60%, 325 de los eventos tuvieron 5 o más puntos con probabilidad muy alta. También es coherente con la elevada edad de la población analizada. Esta es la función renal, que también se analizó en los pacientes. La mayor parte fueron insuficiencia renal grado 3 y todos, y señalo estos porque es a partir de los cuales se necesitan ajuste por parte del anticoagulante oral.
Y luego ya entrando en los eventos hemorrágicos observados por anticoagulante oral, fueron mayoritarios en los pacientes tratados con AVK, que fueron 311, y luego rivaroxaban, apisaban, el minoritario apisaban, y luego, después de rivaroxaban, dabigatran. Y esta diferencia salió significativa también. También los cambios de tratamiento anticoagulante se observan 8,62, 32 cambios de anticoagulante oral a priori, 3,50 a posteriori. Tiene más riesgo de evento hemorrágico también los pacientes que han llevado un cambio de tratamiento anticoagulante. Y luego también se estudian los eventos gastrointestinales y cerebrales, los gastrointestinales por su frecuencia y los cerebrales por su gravedad. Y también se observaron y fueron mayoritarios los cerebrales en el apisaban, pero no salió significativo, y los gastrointestinales, tanto en el rivaroxaban como en el apisaban, superaron al de los pacientes tratados con AVK, pero como ya digo, no salió significativo. El Hasbled, como he comentado antes, pues sale mayor riesgo hemorrágico en los pacientes que estaban tratados con AVK respecto a los nuevos anticoagulantes orales. Y respecto a los éxitos observados tras el ingreso de urgencias, tampoco hubo diferencias significativas, y después del ingreso hospitalario tampoco, pero se puede observar que hubo más éxitos en el grupo en tratamiento con apixaban. Este es el multivariante que se realizó, que tampoco salió mucha capacidad explicativa, y tampoco voy a incidir sobre él. Y luego ya, para concluir el trabajo, pues que la mayor parte de la población aragonesa, como ya he comentado, del sector 2 de Zaragoza, en tratamiento con anticoagulante oral, está anticoagulada con antagonistas de la vitamina K, que la principal indicación fue la fibrilación auricular no valvular, y además que se ha demostrado asociación significativa con la edad, que aumenta con la edad la fibrilación auricular no valvular, que se produce mayor número de eventos hemorrágicos en los pacientes anticoagulados con AVK respecto a los NACOS, además esto salió significativo, y que aquellos pacientes en tratamiento con más de un tipo de fármaco anticoagulante, los cambios de tratamiento, que también lo he dicho, también es un factor de riesgo para padecer una hemorragia, que estudiando la dosis de NACO en comparación con la función renal se observó un buen ajuste posológico, y que la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal estaban en tratamiento con antagonistas de la vitamina K, que no se observaron diferencias entre la mortalidad con las altas después de urgencias y de los ingresos hospitalarios. Tampoco hubo diferencias en la frecuencia ni de hemorragias intracraneales ni gastrointestinales. Y más de la mitad de los pacientes con un evento hemorrágico presentaban un elevado riesgo de hemorragia, Hasbled 3 y 4, que también lo he dicho. Y que los NACOS, ya para finalizar, que no han demostrado estar exentos de cualquier riesgo, a pesar de que su utilización en los eventos hemorrágicos analizados se restringe a pacientes con bajo riesgo hemorrágico. Se debe realizar una utilización prudente de los mismos y estudiar su prescripción en pacientes con los mismos criterios para los que se utiliza una AVK, para discernir realmente la seguridad de estos fármacos. ¿Alguna pregunta por parte de... ¿Alguna pregunta sobre la comunicación? Yo sí tengo una pregunta, una curiosidad. ¿Habéis hecho algún análisis del riesgo de evento hemorrágico ajustado por el riesgo, algún ajuste de la probabilidad de sufrir hemorragia ajustado por ¿Subgrupos? Sí, por subgrupos de riesgo de hemorragia. Diferenciar por riesgo hemorrágico, eso no lo hemos hecho. Vale, porque llama la atención la mayor incidencia de eventos hemorrágicos en pacientes con antivitamina K, y por eso preguntaba si habéis hecho ese análisis diferenciado. Nos queda pendiente. También es cierto que como había muchos más pacientes en tratamiento con AVK que con los NACOS, pues eso también influye en los resultados. Muy bien. Bueno, los diplomas os los damos al final, al acabar la mesa. Vale, fenomenal. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente comunicación, que es, si no me equivoco esta vez, gérmenes multiresistentes y el uso de antibióticos que hacemos, y lo presenta Raquel María Aquile del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Este es para pasar adelante, este es para atrás, y este es el puntero que... Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir aquí, gracias por elegir también mi comunicación como una de las que vamos a presentar. Yo actualmente trabajo en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, pero este trabajo es de cuando trabajaba hace poquitos meses en el Hospital de la Candelaria Santa Cruz de Tenerife. Como introducción,
los ancianos tienen una alta susceptibilidad a las infecciones pues, debido a cambios fisiológicos propios del envejecimiento, como el deterioro del sistema inmunitario y la malnutrición que muchos ancianos sufren. La sintomatología típica en el anciano infectado y la dificultad para acceso en algunos casos de pruebas diagnósticas de laboratorio e imagen inducen a que frecuentemente usemos antibioterapia empírica en estos pacientes. Es muy importante el lavado de manos y las precauciones de contacto y para minimizar el riesgo de infección y de contagio entre unos y otros pacientes. Un germen multiresistente, como sabemos, se caracteriza por presentar resistencia a 2 o más grupos antimicrobianos que habitualmente se utilizan en el tratamiento de las infecciones. Según estudios, pues vemos que en las infecciones nosocomiales, pues los cocos más gram positivos, las enterobacterias, son los más frecuentes. En las infecciones comunitarias vemos que también son estas bacterias las más frecuentes en los estudios. En las infecciones, si vamos viendo germen por germen, pues vemos que el E. coli, la pseudomonas, el Staphylococcus aureus son en general los gérmenes más frecuentes. En las comunitarias se mantienen con otros porcentajes, pero más o menos los mismos son los más frecuentes, y queríamos ver si también en nuestra población pues se cumplía lo que se cumple en la población en general. Los antimicrobianos que más se usan en hospitalarias son el meropen, la piperacilina, la amoxicilina, y en las comunitarias el levofloxacino, la amoxicilina, la ceftriaxona. Un poco más de lo mismo, de ver los antimicrobianos que se usan en unos y otros sitios habitualmente. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Conocer cuál es la incidencia de infecciones en nuestro centro, en nuestra unidad, y cuáles de ellos eran gérmenes multiresistentes y cómo usábamos nosotros los antibióticos, si era parecido a cómo se hacía en el resto de los sitios, distinto o demás. La metodología era un estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron los pacientes ingresados en la unidad de agudos del 1 de junio al 30 de agosto del 2015 y vemos variables sociodemográficas, diagnósticos, el Bartel, el Charlson, los antibióticos que hemos usado y los gérmenes que presentaban los pacientes. En total fueron 185, de ellos un 81% ingresaban o presentaban infecciones, el 19% que eran otras causas de ingreso. Por sexos, el 59% era femenino, la mayoría mujeres. La población pues, era población geriátrica, con un Bartel al ingreso bastante bajito, como vemos, el 50% tenían un Bartel menor a 20, eran pacientes dependientes. La edad media era de 86 años, el 14% fallecían durante el ingreso, el Charlson medio era de 3 y en el domicilio vivía un 65% de la población. Como antecedentes, la hipertensión era lo más frecuente, seguido de diabetes, insuficiencia cardíaca y también muchos tenían demencias avanzadas. La localización de las infecciones, las más frecuentes fueron las respiratorias, muchas de ellas eran broncoaspirativas por tener un grupo importante de pacientes dementes. También las urinarias eran muy frecuentes, favorecidas por la incontinencia, el uso de pañal de muchos de estos pacientes y las úlceras. En cuanto a los gérmenes multiresistentes, pues fueron 20 pacientes, presentaban gérmenes BLE y de ellos 8 era resistente también a carbapenem. 2 presentaron SAR y 1 UNABRIN, es decir, un 14% de las infecciones que vimos fueron de gérmenes multiresistentes, que es un porcentaje aún importante. ¿Cómo usamos los antibióticos? Pues el que más usamos nosotros fue el levofloxacino, seguido la ceftriaxona y el amoxiclavulánico como los más frecuentes, y un 24% de nuestros pacientes completaron el tratamiento antibiótico en el domicilio. Cuando vemos cada tipo de infección, la infección respiratoria se relacionó con que también estos pacientes presentaban infecciones de orina con mayor frecuencia, se descompensaba el corazón con gran frecuencia y presentaban delirium durante el ingreso. En cuanto a la infección de orina, vimos que había relación con tener diabetes, también presentaban delirium, con Bartel bajo, como decimos, el uso de pañal y demás lo favorece las infecciones de orina, y tenían demencia. También vimos que los pacientes con infecciones de orina venían más deshidratados y por tanto presentaban insuficiencia renal aguda que al alta se mejoraba.
En cuanto analizamos los gérmenes multiresistentes, vimos que se usaba mucho menos el levofloxacino a favor del uso de carbapenen y de fosfomicina, porque según los cultivos eran los antibióticos de elección a los que eran sensibles estos gérmenes en general. Como conclusiones, el paciente que nos ingresa es un paciente con infección, el que tiene infección de orina es un anciano diabético, inmovilizado, con demencia, que ingresa con fallo renal y que presenta un alto riesgo de sufrir delirium durante el ingreso, con lo cual debemos intentar prevenirlo. El levofloxacino es el antibiótico que usamos de manera más frecuente, mientras que los carbapenen y la fosfomicina, como hemos dicho, se usan más en los gérmenes multiresistentes. La incidencia de gérmenes multiresistentes es cada vez mayor, por lo que debemos hacer un uso responsable de los antibióticos y extremar las precauciones de contacto para que los gérmenes no se vayan extendiendo y vayan contagiando a más pacientes. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la comunicación? Pues yo también voy a hacerte una. ¿Habéis llegado a después del estudio, habéis sacado alguna conclusión sobre cambiar o no los protocolos de uso de antibióticos dentro del hospital? No, en base a los resultados, ¿habéis encontrado algún aspecto que sea mejorable? Mejorable, lo que sí que se hizo fue incidir más en todo el tema de intentar las medidas de higiene para evitar contactos, porque desde que se analiza la orina o lo que sea en cada paciente para descubrir el germen multiresistente pasa un tiempo. Y ese tiempo, si no tenemos precauciones, podemos contagiar a otros pacientes. De hecho, sí que lo que vimos en el estudio también era que se habían producido contagios dentro del propio hospital. Pacientes que no venían con ese germen, dentro del hospital se contagiaban con estos gérmenes multiresistentes. Y lo que sí que se hizo fue en todo paciente que ingresaba extremar la limpieza de manos. Las auxiliares, cuando hacían cambio de pañal y demás, se tenían que poner la bata, guantes, y ese es lo único que hicimos para que no se extendieran, vamos a decir, los gérmenes multiresistentes. No tanto ya en cuanto al uso de tratamiento antibiótico, que más o menos sí que mantuvimos los antibióticos que realmente vimos que en el resto de los sitios usan parecido. Quizás nosotros usamos un poco menos los carbapenen, los tenemos un poco más restringidos o los usamos un poquito menos, pero era muy parecido a cómo se hacía en el resto de los sitios. Si no fue más eso, intentar que no se extiendan las infecciones. Y luego también lo que mirábamos bien, el tema de las infecciones de orina, comprobar que era una infección de orina y no una bacteriuria sintomática, porque también lo que pudimos comprobar es que había muchas veces que las bacteriurias asintomáticas se trataban como infecciones de orina y eso favorecía las resistencias de gérmenes, porque a lo mejor luego el paciente tenía alguna intolerancia digestiva, no completaba los tratamientos y demás, y luego en siguientes cultivos que se hacían, el germen se había hecho más resistente. Entonces lo que sí que extremamos, vamos a decir, más la precaución fue en los contagios y en no hacer más resistentes los gérmenes que ya tenemos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Protocolo de manejo de hiperglucemia esteroidea en pacientes ingresados bajo tratamiento con altas dosis de corticoides, y lo presenta Ana Agudo Tabuenca del Hospital Clínico de Zaragoza. Vamos a pasar adelante con esta aquí atrás y este es el puntero. Buenas tardes, soy Inés Murillo, adjunta de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Ana no ha podido venir y voy a presentar yo esta comunicación. Os voy a presentar un protocolo que hemos elaborado sobre el manejo de la hiperglucemia esteroidea en pacientes que están ingresados y que están bajo tratamiento con altas dosis de corticoides.
El 10% de los pacientes que se encuentran ingresados están bajo tratamiento con corticoides, ya que sabemos que es un fármaco de uso habitual en la mayoría de las patologías. Quizá, excepto en los pacientes cardiológicos, en la mayoría de las patologías, sea una exacerbación de POC, sean enfermedades inflamatorias intestinales, sean las enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple o pacientes oncológicos, se utiliza el corticoide de forma muy habitual. El uso prolongado de estos sabemos que produce a largo plazo osteopenia, obesidad, atrofia muscular, y esto tiene como consecuencia un aumento de la estancia hospitalaria y de la mortalidad. Vamos a comentar el concepto de hiperglucemia esteroidea, que consiste en cifras elevadas de glucemia en pacientes que están en tratamiento con corticoides. Esto se puede dar tanto en pacientes ya con diabetes conocida, así como en pacientes no diabéticos pero que están en tratamiento con corticoides. Supone el 46% de los pacientes ingresados que están en tratamiento con corticoide, y además este dato está subestimado porque estos pacientes, si no son diabéticos, no se les suele hacer controles glucémicos. Hemos hecho un análisis de la situación real valorando 45 pacientes diabéticos que están ingresados con una dosis de metilprednisolona mayor o igual de 0,5 miligramos por kilo al día, que esto equivaldría pues una simple dosis de Urbasón 40 por la mañana o de Dacortin 30 ya cumpliría la dosis. Se ha realizado control de glucemia capilar diaria y se ha visto que es insuficiente, que se hacen menos de 3 controles al día a través del BMTs. La glucemia media diaria es de 186 miligramos por decilitro y como conclusión vemos que hay un mal control glucémico intrahospitalario en el 49,8% de los pacientes. Nuestros objetivos eran idear y testar un protocolo de insulinización y de control glucémico intrahospitalario, tanto para pacientes diabéticos como para aquellos pacientes que pudieran desarrollar una hiperglucemia esteroidea. Además, entre los objetivos secundarios se encontraban el comprobar su eficacia con un punto final clínico o endpoint de una glucemia media durante el ingreso de más de 200 miligramos por decilitro, y además queríamos comprobar la seguridad y asegurarnos de que no se produjeran un aumento de las hipoglucemias, lo cual es muy importante. Nuestra finalidad era mejorar el control glucémico y metabólico de los pacientes y con ello disminuir el gasto sanitario y económico, ya que con ello se disminuye la estancia hospitalaria, la mortalidad y los ingresos en UCI. En cuanto al material y métodos, hemos realizado un estudio de intervención prospectivo controlado de casos y controles en el periodo comprendido entre abril de 2015 y abril de 2017. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos los pacientes diabéticos conocidos mayores de 18 años, aquellos ingresados en neumología durante más de 3 días y aquellos con dosis de corticoide mayor a 0,5 miligramos por kilo al día. Quedaban excluidos las pacientes gestantes, pacientes con cetoacidosis o situación hiperosmolar no cetósica o aquellos con un filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto. Las variables recogidas son las demográficas, analíticas y clínicas, y se ha evaluado la glucemia media durante el ingreso si era mayor de 200 o igual de 200 miligramos por decilitro. También el perfil glucémico a través de los BM-test, la dosis utilizada total de insulina, la dosis de corticoides y el número de hipoglucemias. En cuanto al tamaño muestral, con una N de 131, teníamos 60 controles, que eran aquellos pacientes sobre los que no se hacía intervención y se aplicaba el protocolo vigente en ese momento en el hospital. Y por otro lado teníamos 71 casos a los cuales aplicamos el protocolo mediante una intervención activa, subiendo a planta, controlando las glucemias diarias, introduciendo un BM-test en la hora de la merienda, ya que se ha demostrado que el corticoide repercute sobre todo en las dosis de glucemia por la tarde-noche. También se ajustó la dosis de insulina según los corticoides utilizados y según las glucemias del día anterior, y se aplicó 2 dosis de insulina basal y 4 dosis de insulina de acción rápida. Los resultados obtenidos son que el 74% de los pacientes fueron hombres, con una edad media de 72,2 años, el 74% eran exacerbación de POC y la escala de Charlson media era de 3,44.
Los resultados, valorando a los pacientes a los que se les aplicó el protocolo y los pacientes control, vemos que hay diferencias estadísticamente significativas, sobre todo con una P estadísticamente significativa en el control de glucemia capilar al día, viendo que se pasa de 2,8 a 3,3. También en la dosis media de insulina total diaria, en la dosis media de insulina rápida y en las glucemias medias preprandial a mediodía y la basal, y también en la glucemia media preprandial de la cena. Además, sin significación estadística, se encontró el resultado de que se disminuiría el número de días de ingreso y también se aplicó cierta seguridad, ya que no había un aumento del número de hipoglucemias, aunque no estadísticamente significativo. Por ello, concluimos que el aplicar el protocolo produce una disminución del riesgo de tener una glucemia media durante el ingreso mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Como conclusiones, pues tenemos una mejoría del control glucémico global durante el ingreso, se aplica cierta seguridad ya que no hay un aumento en la incidencia de hipoglucemias y, aunque sin significación estadística, existe una mejoría clínica y cualitativa ya que se disminuye el número de días de ingreso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por el público? Solo una curiosidad. ¿En la asignación de los pacientes al grupo control o al grupo de intervención, cómo lo hicisteis? ¿Fue aleatoria o fue de...? Sí, fue aleatoria. Aleatoria. Sí. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Desarrollo de un sistema de señales alertantes para la detección de eventos adversos por medicamentos. Y la presenta Pilar Olier Martínez del Hospital Universitario Miguel Servet. Hacia adelante, hacia atrás. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Olier y soy residente del Hospital Universitario Miguel Servet y os vengo a presentar este proyecto que es el desarrollo de un sistema de señales alertantes para la detección de eventos adversos a medicamentos. Bueno, el objetivo de este trabajo es el desarrollo y validación de una herramienta que permita la detección de efectos adversos relacionados con medicamentos y que se basa en un sistema de señales alertantes, pensado para pacientes ancianos y plurimedicados, que son cada vez una población más habitual en nuestros hospitales. Bueno, tengo que decir que es un proyecto que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y también por fondos europeos FEDER. Y bueno, se trata de un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico en el que están participando 8 hospitales de toda España y el único hospital que está participando de Aragón es el Miguel Servet. Y se basa en desarrollar una herramienta que contiene un listado de señales alertantes, una herramienta de tipo Trigger Tool, que está organizada en 5 módulos: el módulo de cuidados, medicamentos y antídotos, concentraciones plasmáticas, parámetros analíticos y urgencias. Y dentro de cada uno de estos módulos se recogen diferentes señales que nos permitan detectar un posible evento adverso relacionado con un medicamento. Este, por ejemplo, es el módulo de cuidados, en el que vemos que tenemos diferentes posibles señales, como sería un rash, que podría estar relacionado con una alergia, o la letargia o la sobresedación, que se podría asociar con una sobredosificación de algún fármaco sedante, etc. Y así se recogen en cada uno de los módulos diferentes señales de diferentes parámetros analíticos, etc. También se tiene en cuenta si el paciente reingresa tras una alta previa o si reingresa tras el alta después de la realización de esta herramienta. Se incluyen semanalmente 5 pacientes que son dados de alta del servicio de medicina interna. En el Hospital Miguel Servet, puesto que hay tantísimas altas de medicina interna, se está llevando a cabo con un mismo facultativo para así un poco poder facilitar la labor de rellenar los datos que puedan no estar en la historia clínica, o que sea más sencillo rellenar bien la herramienta ya que se está validando. Entonces se revisa la historia clínica con este Trigger Tool
y se buscan las señales alertantes que están incluidas aquí. De este modo se revisa la historia clínica de una forma sistemática para que todas se hagan de la misma manera. Y en el momento en el que se analiza una señal alertante, se estudia qué relación puede tener con un evento adverso de un medicamento. Así, desde el inicio del proyecto se incluyeron en nuestro centro 23 pacientes. El proyecto inició a finales de marzo y nosotros hicimos el corte en mayo, pero el proyecto actualmente continúa. Y previo a esto también se había hecho un pilotaje en el que se incluyeron 5 pacientes de cada centro y se hizo algunas modificaciones en la herramienta de señales alertantes en función de lo que se haya observado durante el pilotaje. La edad media de los pacientes incluidos es de 80 años y tienen una media de 4,3 patologías crónicas al ingreso, de las cuales la más prevalente es la hipertensión arterial, que está presente en el 74% de los pacientes, seguida de la dislipemia y por último de la diabetes. En más de la mitad de los pacientes se detectó al menos una señal alertante, siendo la más predominante el estreñimiento, que se detectó en 7 de ellos y se asoció fundamentalmente al tratamiento con derivados opioides y con fármacos antagonistas del calcio, ambos muy utilizados en este tipo de pacientes. Además, se detectaron un total de 53 señales, de las cuales casi la mitad se relacionaron con 24 efectos adversos, de los cuales el 33% se consideraron prevenibles. Por ejemplo, el estreñimiento, que fue una de las señales más detectadas, que se asoció fundamentalmente al uso de derivados opioides, sí que se observó que uno de los criterios START, que es añadir un laxante, pues por ejemplo la lactulosa, cuando se inicia un tratamiento con un derivado opioide en un paciente de estos, pues no se estaba aplicando en muchos casos. Así se concluyó que es fundamental disponer de herramientas de este tipo que nos ayuden a detectar eventos adversos relacionados con medicamentos en población pluripatológica y polimedicada, puesto que es una población que cada vez es más frecuente en nuestro medio, y que nos permitan hacerlo de una forma rápida, sistemática, y que así nos permitan minimizarlos o prevenirlos, garantizando la seguridad del paciente. Y bueno, que como esto es el inicio del trabajo, puesto que todavía se está desarrollando, pues es necesario continuar, ver los datos que se han obtenido de los diferentes hospitales con diferente práctica clínica, para un poco ver cómo está funcionando, calcular el valor predictivo positivo de cada una de las señales y poder discriminar entre aquellas que realmente nos predicen un evento adverso o no, y así poder validar la herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Yo solo una también. ¿Recogéis también datos de intervenciones a partir de estas señales? De intervenciones que se hayan podido hacer sobre el evento. Sí que se recogen. De hecho, uno de los módulos de la herramienta, por ejemplo, es el uso de antídotos, con lo cual eso ya es una intervención que se ha hecho sobre un efecto. Luego se analiza si esa intervención se debe, porque bueno, hay algunos que sí que están directamente relacionados, pues por ejemplo, si se utiliza naloxona, pues puede ser que tenga que ver con una intoxicación opioide o no, pero en cualquier caso esa intervención se analiza, se ve si realmente se debe a un evento adverso y entonces se ve si ha habido intervención o no. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Análisis de las incidencias del servicio de farmacia durante el 2016, y la presenta también Amalia Gasso del Hospital Miguel Servet. Hola de nuevo. Este trabajo es sobre el análisis de las incidencias del servicio de farmacia que se recogieron durante el 2016. Como objetivos del trabajo, pues simplemente analizar las incidencias del servicio de farmacia y describir las acciones correctivas y preventivas realizadas en 2016 y compararlas con las de 2015. En cuanto a material y métodos, pues es un estudio observacional retrospectivo y muy céntrico que se han analizado la base de datos de recogida de las incidencias del servicio de farmacia y, como ya digo, compararlo entre ambos años. En cuanto a resultados, pues en 2015 se recogieron 775 incidencias y en 2016 391. Se puede ver una disminución bastante patente, por lo que luego incidiré que es importante recoger las incidencias, que
se vayan produciendo. En cuanto al grupo de las incidencias, en 2015 las mayoritarias fueron errores en la dispensación en el turno de guardia, después en dispensación general, en el almacén de los medicamentos y luego dispensación de unidosis, las tres mayoritarias. En cambio, en 2016 cambió esta clasificación. Se puede observar que la mayoría, por el contrario, fue dispensación en unidosis, a continuación dispensación general y luego ya lo de dispensación en turno de guardia pasó a tercer lugar. Y bueno, como minoritarias en esta tabla se puede ver el resto, aunque no lo vaya a comentar. En cuanto a la clasificación, esto sí que sigue más o menos los mismos entre 2015 y 2016. Se puede observar que en ambos años destacan por igual organización de servicios, error en las dispensaciones, en la preparación, en los proveedores, organización por parte del servicio de farmacia, instalación y material, seguridad. Y esto, como ya digo, más o menos sí que sigue pues la misma clasificación de las incidencias entre ambos años. Luego también, bueno, por resaltar algún dato, en 2015 hubo también alguna incidencia respecto a faltas de respeto, que en 2016 sí que parece que disminuyó. También en 2015 hubo sobrecarga de trabajo, ahí está con un 3,8% en 2015, que en 2016 también disminuyó, se contrató más gente o se organizó de otra manera, pero eso también disminuyó. También inciden mucho respecto a formación del personal y errores por falta de conocimientos y de eso, de los que trabajamos en el servicio. No comentar nada más de esto. Uy, que me estoy yendo para atrás, perdón. ¿Esto también lo he dicho? Sí. Y más datos. Bueno, pues que en 2015 se tomaron 34,1% de soluciones inmediatas, o sea, al revés, 64,5% sí que se tomaron y 34% no, y en 2016 33,7% se tomaron soluciones inmediatas y el 65,7% no se tomaron. Y en cuanto a la parte de abajo de la tabla, solo destacar lo de no conformidad, que hace referencia a errores más graves y, como se puede observar, hubo un aumento considerable en 2016, pero bueno, se está trabajando sobre ello. Acciones correctivas que se tomaron respecto a todas estas incidencias, pues en 2015 principalmente un 16,38% por falta de formación, como ya he comentado, un 15,87% se recordaron a las supervisoras de las unidades los protocolos de funcionamiento correspondientes en cada caso, un 6,06% se comunicó al personal implicado por separado, un 3,61% se contactó con servicios técnicos, pues tipo informática y estas cosas, y también hubo reuniones, sesiones informativas y alguna comunicación a dirección y subdirección. En cuanto a 2016, pues un 23% se comunica al personal implicado, un 16,8% que se comunica a la supervisora, 3,83% contactar con servicios técnicos, siempre dan muchos fallos, 2,3% también reuniones que se celebraron y comunicaciones a su dirección y falta de formación. Y ya para concluir, pues que es importante disponer de un registro de incidencias en el que participe todo el personal de servicio para elaborar estrategias de mejora que ayuden a mejorar la seguridad del paciente y a minimizar el impacto de los errores. El personal de servicio de farmacia está comprometido con la mejora continua, colaborando en el registro de las incidencias que se van detectando. Así que es importante un registro de incidencias para poder elaborar estrategias de mejora, y todo ello, obviamente, gracias a que participan y trabajo en el equipo de todo el personal del servicio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues voy a hacer yo también. ¿Por qué pensáis que ha habido menos incidencias en 2016? Porque es llamativo el descenso del registro de incidencias de un año respecto al otro. Hombre, también puede ser que os hayan producido menos errores, pero bueno, estamos incidiendo también en que se tiene que apuntar y a todo el personal informamos dónde está el registro, cómo se tiene que hacer. Venga, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Fármacos biosimilares, intercambiabilidad y ventajas de su uso en la práctica clínica, y la presenta Moisés Uriarte del Hospital de Alcañiz. Hola, yo soy Moisés, farmacéutico del Hospital de Alcañiz,
y quería presentaros el trabajo que hemos realizado recientemente allí en nuestra farmacia. Lo primero, comentar que es un fármaco biológico, son aquellas moléculas que en general van a tener una elevada complejidad en su estructura, que son elaboradas mediante técnicas de biotecnología y empleando para ello fuentes biológicas como fluidos, tejidos humanos o animales, microorganismos, etc. Una vez sabemos que es un fármaco biológico, debemos diferenciar entre el fármaco biológico de referencia, que resumiendo es el primer fármaco que se ha comercializado, ¿vale?, y a partir del cual se utiliza para desarrollar los biosimilares. Y el fármaco biosimilar, que es aquel fármaco biológico que se comercializa una vez ha expirado la patente del fármaco de referencia. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, ha vibrado esto. Poniendo un ejemplo, tenemos dos fármacos, etanercept e infliximab. El fármaco de referencia sería Enbrel y Remicade, y los biosimilares, en el caso del etanercept, Benepali, que estos son nombres comerciales, ¿vale?, y del infliximab, pues bien Inflecta o bien Remsina. Para la comercialización de estos fármacos biosimilares son necesarios ensayos clínicos, ¿vale?, realizados en pacientes, en los que se compara el fármaco que quiere ser comercializado, es decir, el biosimilar, con el fármaco biológico de referencia, con el objetivo de asegurar su calidad, su eficacia y la seguridad del mismo, claro. La autorización de comercialización la otorga la Agencia Europea del Medicamento. No es en este caso la Agencia Española del Medicamento. Se realiza de forma centralizada para toda Europa por la Agencia Europea del Medicamento. Y en nuestro medio, la intercambiabilidad de estos medicamentos es posible siempre bajo el conocimiento y la autorización del médico responsable, la autorización también por parte del paciente, o en el caso de que un hospital esté muy a favor de esto, pues siguiendo las políticas establecidas en el propio centro asistencial. Pero siempre debemos asegurar la trazabilidad de estas sustituciones, ¿vale?, es decir, la trazabilidad del medicamento que se le administra al paciente. Tenemos experiencia previa con algunos de estos fármacos, como por ejemplo las eritropoyetinas, las hormonas de crecimiento o los factores estimulantes de crecimiento de granulocitos. Recientemente, en los últimos 2 años, se han comercializado medicamentos biosimilares de 2 fármacos, de los que os he hablado antes, del infliximab, que fue el primero que se comercializó en el año 2015, y este año ha salido al mercado el biosimilar de etanercept. Infliximab, aunque lleva 2 años comercializado, hoy en día todavía su uso en nuestro medio es residual, ¿vale?, y solamente se reserva a aquellos pacientes que van a iniciar tratamiento con infliximab. El resto de pacientes hasta ahora se ha mantenido con el medicamento de referencia, con Remicade. Y el objetivo de nuestro estudio fue estimar el ahorro que se produce por el empleo de estos medicamentos, de los medicamentos biosimilares. Para ello, se trata de un estudio observacional en el que se ha registrado el gasto derivado del empleo de los medicamentos de referencia, de Remicade por un lado y de Enbrel por otro. También se ha registrado el gasto que hemos observado, el gasto que se ha producido por el uso del biosimilar de infliximab, Inflectra, que era el único que ha estado comercializado durante el año 2016. Y esto ha surgido la idea porque en este año, recientemente, pues uno de los facultativos responsables del tratamiento con Remicade nos ha propuesto realizar el intercambio a todos sus pacientes, de Remicade a Inflectra. Y en el caso de etanercept, como todavía no tenemos práctica en su uso, ¿vale?, en nuestros hospitales, pues hemos supuesto un escenario ficticio en el que el 40% de los pacientes se les realizaría el intercambio del medicamento de referencia al biosimilar. En cuanto a los resultados, durante el año 2016 se trataron un total de 37 pacientes con infliximab en total, ¿vale?, tanto Remicade como Inflectra, suponiendo un total de 258.000, casi 259.000 euros.
y vemos que el gasto de Remicade ha sido pues, prácticamente residual, ¿vale? Solamente 14.000 euros de esos 259.000 son debidos al uso de Inflectra. Como os he comentado, en el año 2017, fue en marzo, a mediados de marzo más o menos, se nos propuso el cambio de una serie de pacientes, ¿vale?, que estaban tratados en Remicade. En total, esos pacientes suponen casi el 46% de los 37 pacientes tratados en 2016, pues casi el 46% se les ha realizado el cambio a Inflectra. En la actualidad todos esos pacientes ya están en tratamiento con Inflectra y se estimará a final de año un ahorro más aproximadamente de unos 35.000 euros. En el caso de Tanercep, en el año 2016 se registró un gasto total acumulado de 306.000 euros y suponiendo un escenario bastante favorable para nosotros, ¿vale? Pero bueno, una vez que ya este facultativo tiene ganas de hacer los cambios y de intentar coger las terapias más óptimas, ¿vale?, más económicas, pues si cambia también sus pacientes que están en tratamiento con el medicamento de referencia, aproximadamente será un 40% de las prescripciones que tuvimos en 2016, ¿vale? Por eso hemos elegido este 40%, no es un dato aleatorio que nos hemos inventado. Pues en este caso el ahorro que se estima será de unos 15.000 euros. Como conclusión es decir que los medicamentos biosimilares son una alternativa equivalente a los medicamentos de referencia, pero más eficiente, ¿vale?, por lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema y favorece el acceso de otros pacientes a nuevos medicamentos. Y la intercambiabilidad de estos tratamientos, como hemos comentado al principio, es posible, siempre bajo el conocimiento del facultativo responsable, obviamente, y con su autorización, y siempre tenemos que asegurar la trazabilidad, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que se llama Estamos sobredosificando la vitamina D, y la presenta Mercedes Saza de la Dirección de Atención Primaria del Sector 3 de Zaragoza. Que os presento hoy, estamos sobredosificando la vitamina D. Es una más de las actuaciones que los farmacéuticos de atención primaria desarrollamos habitualmente para fomentar la seguridad del medicamento. Normalmente la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios emite notas informativas, alertas sobre medicamentos, y nuestra actuación consiste en remitir a todos los profesionales de atención primaria un correo a través de Historia Clínica con un resumen de la nota, tenerlo colgado en nuestra intranet, la información completa, pues por si se quiere consultar, y podemos enviarles, si ellos quieren, los pacientes que están en tratamiento con el medicamento afectado. En este caso, la comunicación no vino de la agencia, sino que procede del servicio de farmacia del Hospital Clínico, que es nuestro hospital de referencia, que nos indica que se han detectado algunos casos de hipervitaminosis D por utilizar la formulación de calcifediol de choque, pero con la pauta de la formulación de mantenimiento. La marca comercial es Hidroferol, no hay otra. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue conocer cuál es la pauta de utilización de la formulación de calcifediol de choque en nuestro área sanitaria, e informar a los profesionales de atención primaria con el fin de detectar y de evitar casos de hipervitaminosis. Fue un estudio de intervención en el que la intervención consistió en enviar un correo a todos los profesionales indicando esta incidencia, las pautas posológicas indicadas en ficha técnica de los distintos medicamentos y un listado encriptado con los pacientes que tenían esta prescripción activa de formulación de choque para su revisión. Los datos los obtuvimos de prescripción activa de receta electrónica en el momento de detectarlo, en abril del 2017, y volvimos a obtener los datos un mes después, pues para ver solamente si esta intervención había tenido un efecto.
Mientras tanto, estudiamos pues, el perfil de estos pacientes, el diagnóstico al que estaba asociada esta prescripción, la pauta posológica y la adherencia al tratamiento, así como la monitorización de la vitamina D. Como veis, nuestra área de salud, Zaragoza 3, atiende a unas 300.000 personas, 260.000 mayores de 14 años, y en esta área había unas 5.000 personas en tratamiento con calcifediol. De ellos, un 3,88%, o sea, 197 pacientes, tenían la prescripción activa de hidroferol de choque. Como veis, hay mucha diferencia en la concentración de las dos formulaciones. La de choque tiene casi 12 veces más que la formulación de mantenimiento. Lo que vimos fue que solo con esta intervención los médicos de atención primaria modificaron la prescripción en un mes en un 21,8% de los pacientes. Quiero destacar aquí el ámbito poblacional de atención primaria porque la intervención se realiza sobre todos los pacientes en tratamiento en el área. Vimos que cogimos una muestra aleatoria de 152 pacientes y vimos que la edad media es de 63 años, mayoritariamente mujeres, y el diagnóstico al que estaba ligado la prescripción era osteoporosis posmenopáusica en un 36%, obesidad, un 80% de ellos sometidos a cirugía bariátrica, 22% y déficit vitamínico. Como veis, la pauta posológica fue principalmente mensual, un 53%, luego quincenal, un 34%, semanal y un 3% cada 2, 3 o 6 meses. Cuando estudiamos la adherencia a estas pautas, que esto además individualmente lo puede ver cualquier médico de atención primaria o de atención especializada a través de historia farmacoterapéutica, de cada medicamento hay una pestaña que pone detalle y se pueden ver las dispensaciones, vimos que la prescripción mensual tenía una adherencia de un 75%, la quincenal de un 65% y la semanal de un 33%. En cuanto a los niveles de vitamina D basales, había un registro en un 25% de los pacientes, de ellos de obesidad sometidos a cirugía bariátrica era un 50% de los pacientes con osteoporosis un 34% y con déficit vitamínico un 16%. Cuando vimos el registro de control de vitamina D durante el tratamiento, el perfil era semejante y lo único, pues ver que hay un 68% que no tenían registro y quedando un 1,3% de los pacientes con un nivel insuficiente, un 26% con un nivel normal y un 4,6% con un nivel potencialmente tóxico. Como conclusiones, que la formulación de choque en algunas situaciones no se estaba utilizando según la posología autorizada en ficha técnica, la adherencia es un área de mejora. De los pacientes monitorizados durante el tratamiento, el número de pacientes con niveles potencialmente tóxicos es bajo, pero es verdad que si hacemos medidas preventivas no podemos causar daño, que esta intervención facilitó la revisión por parte de los facultativos y que los médicos de familia aceptan muy bien las intervenciones relacionadas con la seguridad de los pacientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación es alto medicamento como herramienta de mejora en la calidad de la atención farmacéutica al paciente hospitalizado y la presenta Ángel Escolano. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Ángel Escolano y soy farmacéutico de hospital. Entonces os voy a presentar el trabajo que hemos hecho en el Servicio de Farmacia del Hospital San Jorge, que se titula Alto Medicamentos como herramienta de mejora en la calidad de la atención farmacéutica al paciente hospitalizado. Alto Medicamentos es un programa informático que lo que hace es, mediante el análisis de datos, evalúa todos los medicamentos que llevan los pacientes y los compara con su base de datos. Entonces emite una evaluación de la farmacoterapia en función de la dosis, según el medicamento prescrito, su vía de administración y la edad. Luego también emite alertas en función de los días alarmantes, que los días alarmantes son cuando un medicamento, por ejemplo, está indicado que se tiene que administrar durante una serie de días máximo, pues el programa
lo revisa y si ve que se ha pasado de días, emite la alerta. Luego también emite alertas en función de la vía de administración, cuando el programa determina que no es la adecuada. También en función de la insuficiencia renal y hepática. Lo que pasa es que todavía no tenemos cruzados los datos de insuficiencia renal y hepática con los pacientes, así que esta opción todavía no la podemos utilizar. Y después también avisa sobre los medicamentos semejantes, es decir, pues medicamentos que son del mismo grupo terapéutico, es decir, duplicidades terapéuticas. Bueno, el programa tiene más de 1 millón de datos de información clínica que compara con los datos de nuestros pacientes, y tras realizar el análisis el programa propone al farmacéutico las alertas correspondientes y luego el farmacéutico las evalúa. Bueno, entonces el objetivo de este estudio ha sido mejorar la calidad de la atención farmacéutica al paciente hospitalizado con la ayuda virtual del programa Alto Medicamentos. Bueno, el estudio se ha llevado a cabo en el Hospital San Jorge, que es un hospital de segundo nivel con 276 camas. El estudio comprende el análisis de las líneas de prescripción de un día solo, y bueno, el programa se ejecuta al principio de la mañana, y decir que el procesamiento de los datos tarda unos 5 minutos. Lo que tenemos que hacer nosotros es sacar un Excel con el censo total de pacientes de ese día. Luego también se saca otro Excel con todos los tratamientos, todos los medicamentos que lleva cada paciente, y esta información se sube a la plataforma web de Alto Medicamentos, y es el programa el que hace ya todo el procesamiento de los datos para emitir y arrojar los resultados. Bueno, pues entonces en este día se analizaron 2.271 líneas de medicación que correspondieron a 235 pacientes ingresados, y el programa nos avisó de 189 alertas detectadas que supusieron el 8,3% de los tratamientos. Bueno, lo que el programa propuso fue en el 77,8% de los casos el cambio de la vía de administración del fármaco. Que esto es debido a que el fármaco avisa tanto nos avisa cuándo es momento de realizar o cuándo sería momento de realizar la terapia secuencial con los antibióticos, y propone pues realizar pasar a vía oral. Y también el programa detecta cuando un paciente lleva solo medicación oral. Si lleva algo intravenoso, pues también propone que ese medicamento que lleva intravenoso se le pueda pasar a vía oral. En un 6,9% de los casos emitió alerta de vía de administración no habitual, es decir, pues fármacos que generalmente se administran vía subcutánea pues se habían prescrito de forma intramuscular, por ejemplo, o bueno, cualquier tipo de diferencia en la vía de administración. En el 6,3% de los casos nos avisó de que había que revisar la dosis según recomendaciones, según la edad y alertas farmacéuticas, y también se basa en criterios STOP. Luego en un 4,8% de los casos emitía alertas como que había interacciones, y en un 4,2% avisaba también de alerta de dosis alta, dosis excesiva. Entonces, bueno, como conclusión es decir que la validación asistida para los farmacéuticos es necesaria en el momento actual, porque hay muchas cosas que se nos pueden pasar por alto. Que Alto Medicamentos hace más eficiente la labor del farmacéutico. Sin embargo, las recomendaciones que propone el programa deben ser validadas por el farmacéutico, que es experto en medicamentos, y el programa pues usa unos algoritmos y muchas veces emite valoraciones que no tienen sentido. Y bueno, también todavía tenemos que mejorar la precisión y el nivel de importancia de los errores que se detectan con este programa. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad. ¿Con estas alertas informáis de ellas a los médicos y cambiáis y se hacen actuaciones? ¿Es algo habitual? ¿Lo hacéis todos los días? Sí, bueno, se intenta pasar el programa todos los días, aunque bueno, hay días que tampoco da tiempo, pero sí, cuando se pasa luego sale todo el registro, valoramos cuáles tienen importancia clínica o creemos que pueden tener importancia, porque hay muchas veces que no tiene mucho sentido lo que el programa dice, y una vez que valoramos que sí que es algo significativo, pues hablamos con el facultativo médico que lo ha prescrito, le dejamos una nota y esperamos a ver si él valora cambiar el medicamento o lo que le proponemos. ¿Y dais feedback de los resultados al responsable del diseño del programa, parece que es del Hospital de Parapléjicos?
Sí, eso es, sí. Pues yo creo que todavía no. Lo que pasa es que sí que registramos las intervenciones y las intervenciones que vienen de este programa sí que las registramos, entonces yo creo que en un futuro sí que se empezará a hacer el registro. Yo lo digo de cara a mejorar la validez de los alertas o errores detectados, la relevancia clínica de los mismos y todo Sí, esto. hombre, eso estaría bastante bien, sí. Lo que pasa es que también el propio el farmacéutico que ha hecho este programa también es impresionante porque va actualizando el programa y de hecho va incluyendo cosas con ensayos de hace 3 meses, y es que el otro día vi yo que había propuesto una interacción él que era de un artículo de hacía solo 3 meses, así que él mismo ya lo va actualizando también. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación, que es ya la última de la mesa y que la defiende también el mismo ponente. Estudio piloto, análisis de las intervenciones farmacéuticas realizadas en un servicio de urgencias. ¿Me la tienes que poner tú? Las ponen... No sé dónde está el Sí, técnico. ya está, ya, sí. Bueno, pues ahora voy a presentar el análisis de las intervenciones farmacéuticas realizadas en el servicio de urgencias del Hospital San Jorge, desde que se ha incluido un farmacéutico, que ha sido hace bastante poco, y pues para ver cómo hemos ido trabajando. Bueno, en primer lugar, hablar de que en nuestro país se ha llevado a cabo el estudio ENEAS en el año 2005, y este estudio supuso un antes y un después en el conocimiento por parte de los sanitarios sobre los eventos adversos que ocurren en las transiciones en las que el paciente va al hospital, ¿no? Porque antes no se conocían. Entonces, en este estudio se vio que el 9,3% de los pacientes hospitalizados sufrieron un evento adverso, y el 37,4% de estos eventos adversos estaba relacionado con la medicación. Posteriormente se llevó a cabo el estudio EVADUR, que es un estudio de ámbito de urgencias en el que se miraron también los eventos adversos en los servicios de urgencias, y se vio que el 12% de los pacientes sufría un evento adverso, y de estos eventos adversos el 37,5% estaban relacionados también con la medicación. Bueno, entonces lo que puede hacer un farmacéutico para evitar esto es la estrategia de la conciliación de la medicación, que es el proceso formal y estandarizado de obtener la lista completa de medicación previa de un paciente comparada con la prescripción activa, y analizar y resolver las discrepancias que se observan. El objetivo de la conciliación es garantizar que los pacientes reciben todos los medicamentos necesarios, tanto la dosis como vía de administración y frecuencia correctas, que se adecúen a la actual situación del paciente, así como a la nueva prescripción realizada en el hospital. Y bueno, los objetivos de este estudio son evaluar las intervenciones farmacéuticas que se han realizado desde farmacia mediante la conciliación de la medicación tras el inicio de la actividad de un farmacéutico en el servicio de urgencias. Bueno, se trata de un estudio piloto, observacional y prospectivo y unicéntrico, en el que un farmacéutico en horario de mañana se dedicaba a hacer la conciliación de los pacientes que iban a ingresar en cualquier unidad de hospitalización entre el 16 y el 24 de mayo, así que podéis ver que se ha iniciado hace poco este estudio y la actividad del farmacéutico. Como fuentes de datos se utilizó la historia clínica electrónica, los informes de alta anteriores, la entrevista con el paciente o el cuidador, y a partir de todo esto se dilucidaba la historia farmacoterapéutica actual del paciente. También se detectaron las discrepancias mediante la comparación de la medicación obtenida de la historia farmacoterapéutica frente a la prescrita en urgencias. Las variables que se recogieron fueron las epidemiológicas de sexo y edad, el motivo de ingreso, los fármacos que tomaba el paciente en su domicilio y los fármacos que se les prescribieron al paciente en el servicio de urgencias. En cuanto a los resultados, se conciliaron 17 pacientes y se realizaron 17 intervenciones en 9 de ellos. La media de edad fue de 73,4 años, con un rango entre 51 y 90, y el 58% de los pacientes fueron varones. El motivo de consulta en el servicio de urgencias fue en el 29% de los casos respiratoria, en el 23,5% cardíaca, en el 17% infecciosa, en el 11,8% neurológica,
y en el 5,9% fue oncológica, traumatológica y urológica. Los pacientes tenían prescritos una media de 8,5 fármacos de su domicilio y en el servicio de urgencias se le prescribieron 7,5 de media. En el diagrama se ven las intervenciones que se realizaron desde el servicio de farmacia. Se ve que en el 36,4% fueron cambios de medicamento por protocolos de intercambio terapéutico. En el 18% de los casos fueron cambios de dosis, en el 9% cambios en la vía de administración, también el 9% cambios del fármaco por interacciones. También el 9% la intervención fue que se iniciara un fármaco, lo mismo con la suspensión y también lo mismo con el cambio de posología. Y bueno, los grupos de fármacos con intervenciones fueron el 27,3% de los fármacos estatinas, IVPs y fármacos cardiológicos y el 9,1% corticosteroides y antidepresivos. Y bueno, decir como conclusiones que la presencia de un farmacéutico en el servicio de urgencias permite realizar intervenciones farmacéuticas simultáneamente a la atención médica y facilita la detección in situ de los errores de medicación, pudiendo realizar recomendaciones y promoviendo el desarrollo de programas de atención farmacéutica para su prevención. Decir que lo más importante de todo es la entrevista con el paciente o con el cuidador, ya que es imprescindible para conciliar la medicación. Y bueno, aunque la actividad del farmacéutico en el servicio de urgencias es muy reciente, los resultados preliminares alientan a continuar con la labor que se ha iniciado con el objetivo de mejorar la calidad de la farmacoterapia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, pues con esta comunicación cerramos esta mesa de comunicaciones. Inmediatamente empezará la siguiente mesa, que es la mesa de proyectos estelantes. Y a las personas que han defendido las comunicaciones les ruego que pasen por aquí, por la esquina del escenario, para repartirles los certificados de las comunicaciones.